Bueno, entonces, como les iba diciendo en la anterior parte del video, eh, esos puntos de ensilladura, estos puntos, ¿no? Donde dice punto de silla, esos puntos de ensilladura no sabemos si es máximo o mínimo, ya que miren, esos puntos de ensilladura son estos tipos. Lo que estamos viendo ahora es un paraboloide hiperbólico. Su ecuación es z igual a x cuadrado menos y cuadrado. Podría ser al revés, y cuadrado menos x al cuadrado, se daría igual a un paraboloide hiperbólico, pero la cuestión es que miren, este punto de aquí, este punto, es pues un punto de silla, ya que si lo vemos de un lado, parece que fuese un mínimo, ¿no? Parece que fuese un mínimo, ya que pues la función va decreciendo en ese punto. Pero si lo vemos de otro punto de vista, parece que ese punto fuese un máximo, ¿no? Entonces, eso es a lo que se le llama un punto de silla. Bueno, entonces, conociendo ya lo que es un punto de silla, podemos seguir con el avance. A ver, ahora sí. Bien, entonces, para saber si es un máximo, mínimo o punto de silla o que no tengamos conclusión alguna, pues lo que analizamos es el Hessiano. El Hessiano para funciones de dos variables sería este. Este es el Hessiano delta. Es el cálculo de un determinante donde la primera fila es la derivada de z con respecto de x, la derivada de z con respecto de x. Todas las derivadas con respecto de x primero. Luego, en la segunda fila, las derivadas con respecto de y. Si hubiese tercera fila, pues las derivadas con respecto de z. Y luego vamos mezclando. A la primera la derivamos otra vez con respecto de x y luego con respecto de y. Si hubiese otra más, con respecto de z, ¿no? Así, con respecto de x, con respecto de y. Y aquí abajo igual, con respecto de x, con respecto de y. Entonces así se va construyendo el hessiano. Ahora, este hessiano son pues un determinante con derivadas de segundo orden, ¿no? Con derivadas, con segundas derivadas. Entonces, eso no hace, hay que calcular este hessiano, lo evaluamos en un punto crítico. Y si nos sale mayor a cero, pues eso significa que existe, o bien ese punto crítico es máximo o mínimo. Si el hessiano sale menor que cero, es decir, que no es ni máximo ni mínimo, sino que es un punto de silla. Si el hessiano nos sale cero, esto significa que no existe conclusión. No podemos sacar alguna conclusión. Tendríamos que hacerlo con métodos numéricos o analítico, en forma analítica, si es máximo o mínimo. Bien, y ahora, si el hessiano nos da mayor que cero, ¿es máximo o mínimo? Entonces, para eso, para saber si es máximo o mínimo, utilizamos el criterio de la segunda derivada, así como se hacía en cálculo 1, ¿no? Igual, vamos a hallar la derivada con respecto de x a x, lo evaluamos en el punto x sub 0 y y sub 0. Hallamos la derivada con respecto de y, en el punto x0 y y0. A ver, déjenme revisar esto, no debería ser y, debería ser x nomás. Sí, esto es x, ya. A ver, esto te lo voy a corregir. Esto es x. Bueno, podría ser la derivada con respecto de x, o podría ser también la derivada con respecto de y, o podría ser la suma de derivadas, así como lo utiliza el libro de Larson. Pero bueno, de acuerdo a los estudios y al libro de cálculo de Chungara también, pues simplemente basta con hallar una segunda derivada, es decir, la derivada con respecto de fxx es la que más utilizamos. Y además ya la tenemos calculada aquí, ¿no? Ah, pues si acaso f es z, ¿ya? F es z, eso más lo voy a cambiar. Bien, entonces aquí tengo algo por cambiar en el PDF. Voy a volar todo. Entonces, en vez de ser F, que sea Z, así para que se entienda mejor. Bueno, sabemos que F es lo mismo que Z, ¿no? Aquí está. Miren. Pero en vez de ser F, que sea Z nomás para que se entienda biencito. Bien, entonces aquí no es Y, ya. Esto sería X. Bien, entonces la segunda derivada de F con respecto de x, si es mayor que cero, significa que es un punto mínimo. Y si la segunda derivada con respecto de x es menor que cero, significa que es un punto máximo. Bien, entonces eso sería el criterio de la segunda derivada. Bueno, entonces eso sería el formulario. Esto lo voy a corregir para mandarles en PDF. Este no es Y, es X. Y en vez de F lo voy a poner Z para que se entienda ya. Bueno, entonces eso sería. Ahora nos dice un ejercicio. Allá los extremos relativos y absolutos de la función. Aquí nos da la función Z de dos variables, verificando el hessiano en cada punto crítico. Esta es pregunta de examen pasado. Bien, entonces lo que hacemos es primero, paso uno sería, ¿no? Puntos críticos. Entonces hacemos la derivada parcial de z con respecto de x. La derivada de esto con respecto de x sería 2x menos 2. Ahí está. Luego con respecto de y, su derivada de esto con respecto de y sería esto. Igualamos a ceros, resolvemos el sistema de ecuaciones. A veces el sistema de ecuaciones puede ser difícil o a veces puede ser bastante fácil, como en este caso, ¿no? Miren, de la ecuación 1 sacamos x, de la ecuación 2 sacamos y. Es una ecuación para resolver bastante fácil. Muy fácil, de hecho. Entonces, pues ahí tenemos ya en los valores x y, entonces el punto crítico sería x1 y 1. Solo hay un punto crítico, entonces analizamos el hessiano en este punto crítico. El hessiano habíamos dicho que es esto, ¿no? La derivada de zxx, zxy, zyx. Por ese caso, estas derivadas, esta y esta, son lo mismo porque son derivadas cruzadas, ¿no?
Entonces al final va a dar lo mismo. Estos dos son lo mismo. Bien, entonces derivamos. Si ya tengo la derivada de z con respecto de x es esto, y lo derivo otra vez con respecto de x, me va a quedar 2 nomás. La derivada de x con respecto de y, es decir, derivo esto con respecto de y, me va a quedar cero, y así completamos la tablita. Son derivadas, ya lo hemos hecho antes. Calculamos el determinante, diagonal principal menos diagonal secundaria. 2 por 2 4 menos 0 por 0 0. 4. El hessiano nos sale 4 en el punto crítico. Bueno, ni siquiera ha sido necesario analizar el punto crítico. El hessiano nos sale 4, es decir, que existe un extremo, ya sea máximo o mínimo. Ahora, ¿será máximo o mínimo? Entonces, analizamos el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada, z de x lo hemos calculado antes, es 2. Ah, entonces 2 es mayor que cero, por tanto tenemos un mínimo. Por tanto, ¿cuál será ese valor mínimo? Evaluamos z en el punto crítico P11, es decir, en vez de x ponemos 1, en vez de y ponemos 1, en esta ecuación de acá, en vez de x ponemos 1, en vez de y ponemos 1, ahí está, el z mínimo había sido menos 2, en el punto crítico 1. Listo, entonces eso sería, y si quieren lo podemos verificar con GeoGebra. Esta es la ecuación de un paraboloide, a ver, x cuadrado más y cuadrado menos ya. Entonces vámonos al GeoGebra, y pues anotaremos la ecuación esa que nos ha dado, z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 2y. Entonces, es la ecuación que nos ha dado. Bastante fácil, ¿no? Pues un paraboloide, los paraboloides son fáciles de analizar. Entonces, nos decía que em, en el punto 1, 1, en el punto 1, 1, ¿dónde está el punto 1? Lo pondremos aquí. En el punto 1, 1. Ahí está. Miren, este sería el punto P, el punto 1, 1. Ahí está. Ahí le podemos poner sus casillas incluso. ¿No? Ahí está el punto 1, 1, el punto A. Bueno, el punto P le hemos dado nombre nosotros, ¿no? Pero ahí está el punto P. En ese punto 1, 1 dice que tenemos un extremo. Y ese extremo había sido mínimo, ¿no? Entonces ahí tenemos la ecuación del paraboloide. Y ese mínimo había sido z igual a menos 2. ¿No? Entonces miren, justo ese mínimo se da en z igual a menos 2. Bien, entonces sería el punto crítico. Entonces miren, se verifica. Esto tiene un mínimo absoluto. Si se dan cuenta, no tiene máximos absolutos, ya que pues sus máximos serían hasta el infinito, se sube este paraboloide, ¿no? Entonces no tiene máximos. Por eso también no nos ha salido más soluciones en el sistema de ecuaciones. Bien, entonces se verifica esto. Si sale este resultado y demás, entonces eso sería. Otro ejercicio, también pregunta de examen pasado. Nos dice, si z es igual a x al cubo más y cuadrado menos 3 alfa cuadrado por x menos 4y, considerando que alfa es mayor que cero, positivo, hallar alfa para que el z mínimo sea igual a menos 19. Dice, entonces el criterio siempre va a ser el mismo. El primer paso, digamos, sería puntos críticos. La derivada de z con respecto de x, la derivada de z con respecto de y, derivamos esto con respecto de x con respecto de y, resolvemos el sistema de ecuaciones. De aquí y a la vista sale que tiene que valer 2, y de aquí x cuadrado tiene que valer igual a alfa cuadrado. Entonces, pero este cuadrado, si yo lo mando al otro lado como raíz, sería más menos la raíz de alfa cuadrado. Eso es más menos alfa, alfa nomás. Entonces, x puede ser positivo alfa o puede ser negativo alfa. Entonces, tenemos dos valores de x y un valor de y. Repartimos. Un punto P sub 1 sería con el valor positivo de x, alfa, y en y sigue siendo 2. Y otro punto crítico P2 sería con el valor negativo de x, menos alfa, y el y sigue valiendo 2. Entonces tenemos dos puntos críticos. Así se resuelven los sistemas de ecuaciones, este es de colegio, ¿no? Entonces, em, ahora, eh, bueno, continuamos. El hessiano, ¿no? Tenemos que analizar si estos son máximos, serán extremos o serán puntos de silla, ¿no? Hay que ver. Entonces, el hessiano delta sería igual a este determinante, ya hemos visto antes, y calculamos si tenemos la primera derivada con respecto de x y yo quiero la segunda derivada, pues derivo esto otra vez con respecto de x. Me va a quedar 6x. Este es constante, se hace 0. 6x. Y así calculo las derivadas, resuelvo el determinante. Diagonal principal menos diagonal secundaria. 6x por 2 menos 0 por 0. Nos queda 2x. Esto sería el hessiano, pero está en función de x, será positivo, será negativo, no sabemos. Entonces, por eso es que analizamos el hessiano en cada punto crítico. El hessiano en el punto crítico P1 sería cuando x vale alfa y y vale 2. Entonces, en vez de x ponemos alfa. 12 alfa nos quedaría, ¿no? Sigues teniendo letras, pero sabemos que alfa es pues un valor positivo. Positivo por positivo va a seguir siendo positivo. Ahí entonces para el punto crítico P1 su hessiano sale positivo. Entonces existe un extremo. Es máximo o mínimo, pero existe el extremo. Y ahora en el hessiano analizado en el punto P sub 2 nos sale 12 por x, pero x es menos alfa, entonces 12 por menos alfa. Si alfa es positivo y 12 es positivo,
Positivo con positivo nos va a dar positivo, pero aquí está negativo más. Entonces, el resultado nos va a quedar negativo. Entonces, si el hessiano nos sale negativo, o sea, menor que cero, es pues un punto de encilladura, un punto de silla. Entonces, pues no es un extremo. Y aquí nos dice que para que este extremo valga menos 19, entonces vamos a trabajar con el extremo, es decir, con el punto P1. Entonces, el criterio de la segunda derivada ya también, f de x es igual a z de x es igual a 6x. Ah, bueno, z de x lo hemos calculado antes, ¿no? Aquí está, 6x. Ahora este 6x lo vamos a evaluar en el punto 1 para ver pues si es máximo o mínimo el punto 1. Entonces, en vez de x ponemos alfa. Nos queda 6 por alfa, pero alfa es positivo. Si positivo por positivo nos va a dar otro valor positivo, mayor que cero. Entonces, cuando la segunda derivada nos salía mayor que cero, estábamos hablando de un punto mínimo. Y listo, ya tenemos. Entonces tenemos un valor z mínimo en el punto alfa, 2. Entonces, analizamos. El z mínimo en el punto alfa, 2 se da un valor z mínimo. Entonces, la función z de x al cubo más y cuadrado, ¿no? Entonces, en vez de x ponemos alfa, en vez de y ponemos 2, ¿no? Porque aquí está alfa 2. Y este z mínimo dice la condición que tiene que valer menos 19. Entonces, lo igualamos a menos 19. Y listo, ya tenemos una ecuación con una incógnita, alfa, ¿no? Entonces, alfa cubo, despejamos alfa y nos queda raíz cúbica de 15 medios. Ese tendría que ser el valor de alfa para que el z mínimo valga menos 19. Ahora, aquí hay espacio, podríamos verificarlo. Este PDF, si quieren, lo puedo poner también su gráfico, ¿no? Entonces, alfa vale raíz cúbica de 15 medios. Vámonos al GeoGebra. Esto ya hemos visto. Esto ya hemos visto. Alfa vale raíz cúbica de 15 medios. Eso es lo mismo que 15 medios a la un tercio. Ese es el valor de alfa. Aquí le pondremos, no hay alfa, le pondremos valor A. A es igual a eso. Bien, es una letra nomás, es un valor numérico, ahí se queda. Ahora, graficaremos la función. Z es igual a x cubo más y cuadrado menos 3a cuadrado. Z es igual a x cubo más y cuadrado más menos 3 alfa, creo que era menos 3a cuadrado. A ver, vamos a ver. Menos 3a cuadrado por x. Entonces aquí es por x menos 4y. Menos 4 por y. Listo, ya tenemos la función. Ahora, pues bueno, lo vamos a poner de otro color, así, un poquito más suave. Es una función un poquito grande, ¿no? Entonces lo voy a hacer un poco más oscuro. Sus líneas que se vean un poquito más, ya. Eh, a ver, ¿dónde está la función? ¿Se está viendo? Sí. Bien, entonces, miren, aquí tenemos la función, es un poco interesante. Lo voy a hacer más pequeño esto, con este tipo de líneas, ya. Entonces es una función un poco interesante, ¿no? Un poco fea, pero bueno, ahí está la función. Entonces, em, nos dice que con este valor de alfa, el z mínimo tendría que ser menos 19. Entonces, a ver, yo graficaré el menos 19 y además en el punto, ¿en qué punto se da el mínimo? En el punto alfa, 2, ¿no? Es decir, en el punto alfa, 2. Y el z mínimo tendría que ser menos 19. Ahí está, efectivamente, miren. Ahí se ha graficado el punto A. Si se ve, ¿no? Ahí está el punto A, lo podemos hacer de otro color, de color azul. Entonces, miren, ahí está, pues el punto A, ese sería el punto mínimo, ¿no? Justo en menos 19. Entonces, y en el punto alfa, 2. Listo, entonces miren ustedes, se verifica, ¿no? Todo lo que hemos hecho. Y el otro punto era el punto menos alfa, 2. En este punto nos decía, y z, la función z en este caso es b de alfa, 2. Esto ya es un poquito manejar el GeoGebra. Alfa, 2 menos alfa, 2. Ya. Bien, entonces, en este punto, cuando x valía menos alfa y y valía 2, dice que se daba un punto de silla. Miren, ahí clarito vemos en la función que en ese punto, ahí está, miren, ahí está el punto B, ahí clarito está. Miren, por aquí parece que es un máximo, pero si lo vemos de otro lado, parece que es un mínimo, ¿no? Entonces, eso se llama un punto de silla. Entonces, todo lo que hemos hecho se verifica. Y entonces, eso sería, su gráfico no se entiende bien, por eso no lo he puesto en la diapositiva, bueno, en el PDF, pero se puede graficar siempre con GeoGebra, siempre se puede verificar. Entonces sería ese ejercicio, es pregunta de examen. Entonces eso sería, la solución sería esta. Ahora ya estamos acabando. Multiplicadores de Lagrange. Los multiplicadores de Lagrange son otra forma de optimizar funciones, pero ahora una forma más metódica, más fácil, con multiplicadores de Lagrange.
Nos dice, se construye una función de Lagrange. Una función general sería esta, la más general de todas. Una función phi, dependiendo de las variables x, y, z, lambda, nu, varias variables hasta alfa, donde la primera función, el primer término de esta suma va a ser la función optimizar, f, más los multiplicadores de Lagrange multiplicado por las restricciones. Es decir, este alfa, nu, alfa serían los multiplicadores de Lagrange. Y estas funciones g, h, i son funciones mayúsculas igualadas a cero, son las restricciones. Ahorita con ejercicio se va a entender. Entonces, esta sería la forma más general, pero la forma que utiliza el INGE es una forma más facilita. Una función phi de x, y lambda es igual a una función a optimizar más lambda veces z sería el multiplicador de Lagrange por la restricción. Es la más fácil, pero podemos tener, miren, varias restricciones, varios multiplicadores, no siempre un hito. Entonces, sería la forma más fácil. ¿Cómo se resuelve esto? Hay que hallar la derivada de phi con respecto de x, con respecto de y, con respecto de lambda, cada una igualarse a cero y resolver el sistema de ecuaciones. Resolviendo el sistema de ecuaciones directamente se hallan los puntos críticos. Y eso no es eso. Entonces, estos serían los multiplicadores de Lagrange. Ahora los ejercicios. Vamos a hacer dos con estos y ahí muere el video. Bien, a ver, nos dice ejercicio 8. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de una bañera cilíndrica abierta? Tenemos una bañera, está abierta, no tiene tapa, con una sección transversal semicircular, es decir, es pues la mitad de una circunferencia, esta es su sección transversal, cuya superficie sea igual a 108 pi, la superficie, ¿no? La cantidad de metal utilizado, digamos, para que su capacidad, o sea, su volumen sea máximo. Bien, entonces es un ejercicio de optimización que se puede resolver en cálculo uno, pero ahora lo vamos a resolver con multiplicadores de Lagrange, van a ver que es más fácil todavía. Bien, entonces, lo que hacemos es ver las funciones. ¿Qué queremos optimizar? Nos dice su capacidad. Y su capacidad es pues el volumen de agua que puede aguantar esta bañera. El volumen. El volumen de esta bañera es área por profundidad. Área de este semicírculo es pi por radio al cuadrado sobre 2. Y la profundidad sería h. Ahí está. Los parámetros que nos estamos dando, las dimensiones son el radio y la altura h. Entonces, ese sería el volumen. Y las restricciones, la superficie. Nos dice que su superficie tiene que ser 108 pi. ¿Cuánto será la superficie? Primero, la superficie de las tapas de estos lados. Sería la mitad de esta circunferencia más la mitad de esta circunferencia. El área de esta mitad de circunferencia es pi por radio al cuadrado sobre 2, más la otra mitad sería pi por radio al cuadrado sobre 2. La suma de estos dos nos va a dar pi por radio al cuadrado. Así por eso está el video, estoy explicando, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Ya. Y ahora nos falta, pues, los lados de la bañera. Los lados, no tiene tapa, por si acaso, los lados. Entonces, los lados sería la longitud de este arco multiplicado por la profundidad y ya nos tenemos la superficie de los lados, ¿no? La superficie cilíndrica. O sea, los lados serían estos, ¿no? Las tapas, pero la parte de abajo, digamos, de la bañera. Es decir, esto que voy a pintar de color, así para que se entienda biencito. A ver, esto de aquí, estos lados, ¿no? Esos lados de la bañera. Tienen un área, tienen una superficie, ¿no es cierto? Entra metal ahí o entra plástico, yo qué sé. Entonces, esos lados, ¿cuál será su superficie? Pues es la longitud de este arco de hasta aquí hasta aquí. Eso es pi por radio, porque el ángulo es 180, o sea, pi por radio multiplicado por la profundidad. Pi por radio por h. Y listo, la suma de estos va a ser toda la superficie. Y esta superficie dice que tiene que ser igual a 108 pi. Eso sería la restricción. Ahora, pero las restricciones tienen que estar igualadas a cero. La restricción g, este 108 pi lo mando al otro lado a restar y ya está, igualado a cero. Entonces, la función auxiliar, la función de Lagrange, sería igual a la función a optimizar. Yo quiero optimizar el volumen más multiplicador de Lagrange multiplicado por g, la restricción. La restricción sería esta. El g siempre tiene que estar igualado a cero. Todas las restricciones igualadas a cero, por eso son mayúsculas, ¿no? Igualado a cero. Entonces, por g, ¿no? Entonces aquí está función optimizar más lambda por g. Ya tenemos esto es lo más difícil de hacer. Ahora solamente queda derivar. La derivada de esto con respecto del radio. Hay que derivar esto con respecto del radio. La derivada de r cuadrado es 2r, 2 con 2 se va a ir, me va a quedar pi por r por h. Pi por r por h, más lambda es constante, no pasa nada. La derivada de pi por radio al cuadrado es 2 pi radio, 2 pi radio. La derivada de r es 1 nomás y nos queda pi por altura, pi por altura. Bueno, pi por h, ¿no? La longitud h. Y la derivada de estos constantes es cero. Y así hay que ir derivando con respecto de r, con respecto de h y con respecto de lambda. Entonces, ahí tenemos las derivadas. Tenemos un sistema de ecuaciones 1, 2, 3 con tres incógnitas. eh, R, H y lambda. Y listo. Entonces, bueno, eh, pues hay que resolver el sistema, ¿no? Para resolver este sistema existe un método bastante sencillo. De las primeras dos ecuaciones hay que despejar lambda. O bueno, negativo lambda. Negativo lambda hay que despejar. Miren,
Si yo este término lo mando al otro lado, restar, y este coeficiente lo mando a dividir, el negativo lambda nos va a quedar esto. Aquí pi con pi se ha simplificado y ya no está anotado. Entonces ya es álgebra no más, despejamos negativo lambda. De aquí de esta ecuación igual despejamos negativo lambda y nos queda esto. Negativo lambda, como son lo mismo, pues puedo igualar estas ecuaciones. Igualo estas y tenemos esta expresión de aquí, esto lo mando al otro lado a restar y demás, factorizo R. Entonces miren, tengo dos productos igualados a cero, donde de un producto saco que R vale cero, o bien H sobre 2R más H menos un medio vale cero, o sea, esto, ¿no? Esto. Ese menos un medio pasa al otro lado a sumar y demás. Entonces tengo dos soluciones. Una solución de aquí es que el radio valga cero. Pero miren, si el radio vale cero, el volumen que va a almacenar sería cero. Entonces, esta solución que el radio valga cero es para un mínimo, pero yo quiero maximizar el volumen, entonces yo me agarro la otra solución. Entonces, de aquí resuelvo y demás, hago operaciones y me dice que la longitud h tiene que ser igual al doble del radio para que el volumen sea máximo. Entonces, ya tenemos la condición. Ya, entonces, pues ya con esta condición en la ecuación 3, con la ecuación 4 en la ecuación 3, reemplazamos, en vez de h ponemos 2r. H, 2r, tal, 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 resolvemos la ecuación y nos queda que r tiene que valer 6. Y como h era el doble, pues tiene que valer 12 unidades de longitud. Y esa sería la solución para que el volumen sea máximo y la superficie sea 108 pi. Eso sería, y pues el volumen máximo, si quieren podemos calcularlo, había sido pi medios por r al cuadrado por h, eso de la fórmula de aquí. R vale 6, h vale 12, o h vale también 2r, entonces r cubo tal, 6 al cubo, es que 216 por pi. Este sería el volumen máximo, unidades cúbicas, ¿no? Que puede almacenar esta bañera. Eso sería, compañeros. Entonces, tenemos un último ejercicio. Más fácil. Nos dice, hallar la distancia de la elipse. Aquí está la ecuación de la elipse. Al punto, hallar la distancia, mínima distancia, al punto 1, 0. Bien, mínima distancia. Bueno, a ver, esta ecuación de la elipse, para graficarlo, lo he escrito de esta forma. Este 4 lo mando a dividir y nos queda esto, ¿no? Para ver los semiejes. El semieje en X había sido 2, el semieje en Y había sido 1. Entonces, para ver los semiejes. Y nos dice la distancia de este elipse, la mínima distancia al punto 1, 0. Ahí está el punto 1, 0. Entonces va a haber una mínima distancia. Miren, si nosotros agarramos desde el punto 1, 0, hasta este punto la distancia va a ser mínima. Hasta este punto la distancia va a ir creciendo, luego va a ser mínima. Ahí tenemos la misma distancia mínima. Pero si nos vamos alejando, alejando más, vamos a tener aquí una distancia máxima. Y así va a ir disminuyendo hasta que lleguemos a la distancia mínima, ¿no? Entonces aquí nos pide calcular la distancia mínima. Bueno, entonces resolvemos. La función a optimizar es la distancia, yo quiero mínima distancia. Y la distancia entre dos puntos, entre un punto x, y un punto 1, 0, vamos a tener un punto genérico x, y, ¿no? Un punto x, y. La distancia de este punto a este punto es teorema de Pitágoras. Pero aquí, pon atención, este d cuadrado, pues puedo optimizar directamente, sin despejar, es decir, este cuadrado no lo voy a mandar al otro lado como raíz. Es decir, voy a optimizar directamente el d cuadrado. Si yo tengo optimizado el d cuadrado, como son directamente proporcionales, el d ya también va a estar optimizado. ¿Ok? Entonces, bueno, eso va a ser. Ahora, eh, es decir, si yo calculo un d cuadrado mínimo, si yo le saco la raíz a ese mínimo, va a ser más mínimo todavía, ¿no? Entonces, sigue estando bien. Bien, entonces vamos a optimizar directamente esto, sin meterle la raíz. Es decir, la función a optimizar va a ser d cuadrado, más lambda por la restricción g. La restricción es que este punto x, y pertenezca pues al elipsoide, ¿no? Porque estamos calculando la distancia de este punto al elipsoide. Entonces, se tiene que cumplir que este punto x, y pertenezca al elipsoide. Es decir, se tiene que cumplir la ecuación del elipsoide. Esa sería la condición, pero las condiciones tienen que ser iguales a cero. Entonces este 4 lo mando al otro lado a restar. Y ahí tenemos. Listo, ya tenemos armada la función de Lagrange, función auxiliar, entonces derivamos. Con respecto a x, con respecto a y, con respecto a lambda. Derivamos esto, despejamos como siempre menos lambda. Y aquí, miren, de aquí ya sacamos una solución. Factorizamos y vemos que y puede valer cero para la segunda ecuación, ¿no? Es una solución de la segunda ecuación, que y valga cero. Pero miren, si y vale cero, entonces el punto estaría bien. A ver, el punto estaría aquí o aquí. Pero en estos puntos habíamos estudiado que se dan un máximo relativo y un máximo absoluto, porque no hay nada más lejos que esto, ¿no? Bien, entonces cuando lleva al cero se dan los máximos, pero aquí yo quiero distancia mínima. Entonces, pues este de y0, esta solución
de que y valga cero, lo voy a descartar, porque para esto se dan soluciones máximas y yo quiero distancias mínimas. Entonces seguimos trabajando con los lambdas. Como estos lambdas son lo mismo, igualamos x menos uno sobre x igual a un cuarto, resolvemos x vale 4 tercios. Considerando que x vale 4 tercios, reemplazamos en la ecuación 3. Si x vale 4 tercios, aquí igual se ha borrado esto, aquí es 4 tercios, ya son tres cosas que hay que corregir. Aquí es 4 tercios, reemplazando en la ecuación 3, en vez de x ponemos 4 tercios, está al cuadrado, entonces 4 tercios al cuadrado, más 4y al cuadrado, menos 4. Resolvemos esta ecuación, y yo no quiero saber exactamente el valor de y, ¿no? Yo necesito solamente, aquí, como la distancia era x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, directamente puedo despejar y al cuadrado, no necesito exactamente el valor de y. Entonces, y al cuadrado es 5 novenos. Entonces, para x igual a 4 tercios y y cuadrado igual a 5 novenos, dice que la distancia se va a dar mínima. Entonces, la distancia al cuadrado, es decir, la distancia al cuadrado mínima, sería igual pues a x menos uno. X vale 4 tercios menos uno. Ahí está, al cuadrado, más y al cuadrado, pero y al cuadrado vale 5 novenos. Sumamos fracciones, nos da 2 tercios. Entonces la distancia al cuadrado mínima había sido 2 tercios. Y ahora sí, la distancia mínima, pues puedo este cuadrado lo mando al otro lado como raíz y solamente consideramos la raíz positiva porque las distancias son positivas. Entonces, pues solamente consideramos la raíz positiva. La distancia mínima había sido raíz de 2 tercios. Eso sería. Y pues así se cumple para cualquier ecuación. De hecho, a veces el Inge sabe meter a sus prácticas. Aquí en vez de ser elipsoides, sabe meter hipérbolas, sabe meter parábolas. Al final la ecuación, la cosa sigue siendo la misma. Hallamos un punto en la parábola y pues la condición sería que este punto pertenezca a la parábola o que el punto pertenezca a la hipérbola. La idea siempre es la misma. Entonces, eso sería para resolver estos ejercicios que se podrían resolver con cálculo uno, sí, pero estamos viendo una nueva forma de resolver con multiplicadores de Lagrange. Y pues estos multiplicadores de Lagrange no siempre pueden ser tan fáciles, pueden ser ejercicios más complicados, pero el ingeniero no mete tan complicados. Así que eso sería exámenes pasados y demás. Eso sería todo por el video de hoy, compañeros. Gracias por su atención y gracias por su comprensión. Entonces, bueno, nos veríamos la siguiente clase y pues preparen todas sus dudas si es que tuviesen. El video y este PDF ya les estoy enviando al grupo de WhatsApp. Hasta luego.